Hola, ¿cómo estás hoy? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública. Vuelven a convocarnos hoy las ciencias naturales para hablar del cambio climático, uno de los problemas ambientales más complejos y que mayores desafíos presenta en este momento a la humanidad. Pero ¿sabemos exactamente qué es el cambio climático? ¿Por qué se produce? ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene sobre nuestro planeta? ¿Sabemos cuáles son las consecuencias en particular en nuestro país? ¿De qué forma se está manifestando un cambio en el clima? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿De qué hablamos cuando hablamos de calentamiento global? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la humanidad para mitigar, en todo caso, los daños que esto está provocando en nuestro planeta? Esas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este programa. Por supuesto, lo harán especialistas muy calificados y ya voy a recibir a mi primera invitada para empezar a hablar de cambio climático, efecto invernadero y calentamiento global. Hoy nos visita Silvina Solman. Silvina es doctora en Ciencias de la Atmósfera, es investigadora independiente de la carrera de Investigación Científica del CONICET en el CIMA. Es profesora regular adjunta en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y entre sus áreas de investigación figuran la variabilidad climática y cambio climático en el hemisferio sur, modelado climático regional y escenarios de cambio climático en Sudamérica. Muchas gracias, Silvina, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Bueno, empezá contándonos qué es el cambio climático. El cambio climático, tal como lo dice las palabras que lo incluyen, es el cambio del clima. Ahora, quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de clima, tenemos que saber de qué estamos hablando, Bien. ¿no? El clima representa el promedio del estado del tiempo en un determinado lugar, el promedio a lo largo de un periodo de tiempo, por ejemplo, 30 años, que es lo que normalmente se considera. El clima es normal que cambie, no es algo extraño que el clima de una región determinada cambie. De hecho, la historia de la Tierra ha cambiado muchas veces y hemos vivido, no los humanos, ¿no? Pero la Tierra ha tenido climas bastante diferentes a los que tenemos hoy, mucho más cálidos, mucho más fríos, y esos cambios han sido por causas naturales. El cambio climático que nos preocupa hoy es aquel que está inducido por la actividad humana. Y de eso vamos a hablar con más detalle. Claro. ¿Y cómo se relaciona este cambio climático, el que estamos atravesando, con lo que llamamos calentamiento global? Bien, el calentamiento global justamente lo que cuantifica es cuánto se está calentando la superficie de la Tierra debido a el efecto del hombre en el incremento de la concentración de gases de efecto invernadero. Bien. O sea, el calentamiento global está indicando que la temperatura de la Tierra está aumentando, y entonces por eso se llama calentamiento global, y está haciéndolo en todo el planeta, no solamente en una región específica. Ahora, tenemos un informe al respecto, pero ¿cuáles son los mecanismos que se producen para que ocurra este efecto invernadero? El efecto invernadero es un proceso natural que funciona en el sistema terrestre, en el sistema climático, y tiene que ver con la presencia de determinados gases en la atmósfera, en la composición de la atmósfera, que son los que modulan, en definitiva, la temperatura de la superficie de la Tierra. Estos gases son de origen natural, y si no estuvieran estos gases en la atmósfera, la Tierra sería inhabitable porque su temperatura sería de aproximadamente menos 18 grados en promedio en todo el globo. Actualmente la temperatura media de la superficie de la Tierra, de la atmósfera, es de aproximadamente 15 grados, y eso nos permite a los seres humanos y a todos los seres vivos poder llevar adelante una vida. Claro. Los gases de efecto invernadero básicamente son los más importantes, son el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Te propongo que veamos el informe sobre los gases de efecto invernadero y seguimos comentándolo luego, Silvina. Estos son los gases de efecto invernadero. Se llama gases de efecto invernadero a aquellos que absorben y emiten radiación dentro del rango infrarrojo. Los principales elementos que tienen esta capacidad son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno, todos presentes en la atmósfera terrestre.
El vapor de agua es un gas que se obtiene por evaporación, ebullición del agua líquida o bien por sublimación del hielo. Debido a su capacidad de absorción de rayos infrarrojos, es el gas que más contribuye al efecto invernadero. Por su parte, el dióxido de carbono es un elemento cuyas moléculas están compuestas por 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Su presencia en la atmósfera es relativamente baja. Sin embargo, se trata del mayor causante del calentamiento global. En la actualidad hay unos 3 trillones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Entre sus fuentes naturales se encuentran las plantas y la materia animal en descomposición. También los incendios forestales naturales y los volcanes. Las principales actividades humanas que contribuyen a aportar este elemento a la atmósfera son la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas. Otra causa importante es la deforestación. Por su parte, una tonelada de gas metano es capaz de calentar al planeta 23 veces más que una tonelada de dióxido de carbono. Esto lo vuelve un contaminante muy potente. En la actualidad, la atmósfera tiene una concentración de metano de 1.774 partes por billón. No obstante, hay 220 veces más dióxido de carbono en la atmósfera que metano. Este elemento es resultado de la descomposición de la materia orgánica que procede en gran parte de los vertederos, el ganado bovino y el resto del sector ganadero como pollos y cerdos. Los hidratos de metano, como se llama la combinación congelada de este gas con el agua, se encuentran en grandes cantidades en los océanos, lo que podría generar un riesgo inmenso con relación al calentamiento global. El último de los gases de efecto invernadero es el óxido nitroso. Al igual que el metano, sus concentraciones en la atmósfera son mucho más bajas que el dióxido de carbono. El óxido nitroso es emitido por las bacterias del suelo. Así, la agricultura y el uso de fertilizantes con base de nitrógeno, junto con el tratamiento de los residuos animales, aumentan la producción de este elemento. Algunas industrias, como la del nylon y la quema de combustible en motores de combustión interna, también liberan óxido nitroso a la atmósfera. Manejar la emisión de estos gases es fundamental para el cuidado del medio ambiente. Pensaba, Silvina, que el efecto invernadero tiene como una especie de mala prensa, ¿no? Que tal vez es un error porque, bien lo decías, la vida en este planeta de alguna forma, bueno, depende de este efecto invernadero, ¿no? Exactamente. Es decir, la presencia de esos gases en la atmósfera, la presencia natural de esos gases en la atmósfera es fundamental por lo que comenté antes. El problema es que cuando se incrementa la concentración de esos gases, por la causa que sea, natural o no natural, incentivan o incrementan ese efecto invernadero y eso es lo que produce que la temperatura global del planeta aumente. Para decirlo simple, el proceso físico que involucra al efecto invernadero es como si vos pusieras una frazada alrededor de la Tierra y no dejaras salir el calor que absorbió la Tierra por la radiación solar que incide y que calienta la superficie, y esa radiación no la dejás salir porque esos gases absorben esa radiación emitida por la Tierra. Entonces, ese es el problema, que incrementan el efecto invernadero y ese incremento del efecto invernadero produce un exceso de temperatura y un calentamiento a nivel global. ¿Qué pasó en el último siglo con la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera, Silvina? Yo hablaría de un poquito más atrás todavía. Ajá, más de un siglo. Más de un siglo. Desde la revolución industrial se empezó a detectar un incremento en la concentración de gases de efecto invernadero, especialmente de dióxido de carbono, y debido a la actividad humana, a la quema de combustibles fósiles, a la producción de energía, a la producción agrícola, digamos, todas las actividades humanas en general tienden a emitir grandes cantidades de, especialmente dióxido de carbono, pero también otros gases como el que comentaba el informe, metano o óxido nitroso, a la atmósfera, y eso lo que produce es justamente este incremento del efecto invernadero que produce este calentamiento. Y de hecho, los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, conocido con esas siglas, han demostrado que efectivamente es la actividad humana la que está produciendo este calentamiento. Por eso se habla de efecto antrópico. Exactamente. Tiene que ver con esto, con el hombre, ¿no? Exactamente, es el efecto antropogénico o antrópico porque es el hombre el que está introduciendo un cambio en el clima terrestre inédito en la historia de la Tierra.
todos los cambios habían sido por causas naturales, pero este es especialmente asociado a la actividad humana. Y se habla de antropoceno también, ¿no? ¿Qué es el antropoceno? El antropoceno es algo que empezó a surgir hace algunos años atrás, unos cuantos años atrás, pero que tiene que ver con una era geológica en la cual la actividad humana está modificando las condiciones del clima. Básicamente, si hablamos de eras geológicas, estamos dentro de lo que se llama Holoceno, que empezó hace 11.000 años atrás. Durante el Holoceno hubo cambios de la temperatura, si hablamos de temperatura, el óptimo medieval, la pequeña edad de hielo, es decir, donde la temperatura subió y bajó por causas naturales. Claro. Sin embargo, en estos últimos 150 años, el incremento de la temperatura es continuo, sostenido, constante, aumenta permanentemente, y entonces, debido a que es la actividad humana la que lo produce, es que se está hablando del antropoceno. De ahí el nombre. Y las características de esta era, digamos, que estamos atravesando, ¿cuáles serían? Esto que contás, el aumento constante de la temperatura global. Sí, el aumento constante de la temperatura global, pero no solamente eso, porque el cambio climático no implica solamente un aumento constante de la temperatura. Las características climáticas de una región dependen de las lluvias, dependen de los vientos, dependen de los sistemas de presión, o sea, hay un montón de elementos que caracterizan el clima de un lugar. Entonces, hay cambios en la lluvia, hay cambios en el nivel del mar, hay cambios en la extensión de los hielos, de los glaciares y de las extensiones de hielo en los casquetes polares. Es decir, hay una serie de cambios que son consistentes con este cambio o incremento de temperatura que responde al efecto del incremento de gases, de concentración de gases de efecto invernadero. ¿Y cuáles son las consecuencias de este cambio climático? Y digo, ¿ya las estamos viviendo? ¿Es un problema para el futuro? Las consecuencias del cambio climático tienen que ver con que el clima cambia, y en ese cambio del clima se están observando desde hace más de 50 años cambios importantes en, por ejemplo, la ocurrencia de eventos extremos de lluvia. Esas tormentas terriblemente intensas. Sentimos que son más fuertes que antes, y es verdad. No sentimos, o sea, sentimos, pero son más fuertes que antes. Son más fuertes y son más frecuentes. Es decir, genera una mayor peligrosidad a los habitantes de la región donde ocurren. Y ocurren en todos lados. O sea, en las zonas de poca lluvia también se producen estos eventos extremos de precipitación de lluvia que suelen ser bastante más peligrosos debido a que las regiones donde suele llover poco no están preparadas para un evento de lluvia extrema como los que están sucediendo ahora, pero también hay cambios en los vientos, hay cambios en la circulación de las masas de aire en la atmósfera, cambios en el nivel del mar, o sea, hay una serie de cambios que ya se están observando. Algo más evidente todavía, que son lo que llamamos olas de calor, que son esos periodos que son extremadamente cálidos dentro de una época cálida o fresca, es decir, en verano o en invierno. Se dan más en verano, pero pueden ser en cualquier época del año, que son más prolongadas, son más frecuentes, es decir, son todas muestras de que el cambio climático está produciendo un clima más adverso y más complicado para la sociedad y la economía de una determinada región, de cualquier región. Te pido que me esperes un segundito, Silvina, porque voy a tener una comunicación ahora con Ricardo Saade para hablar del cambio climático en la Antártida. Ricardo desempeña sus investigaciones, es doctor en ciencias biológicas, investigador independiente del CONICET, en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal, IDEA, CONICET, UNC, y nos va a hablar justamente sobre esto, sobre el cambio climático en la Antártida. La UNC es la Universidad Nacional de Córdoba, ya está en contacto con nosotros. Ricardo, hola, ¿cómo estás, Ricardo? Gracias por atendernos. Hola, buen día. No, muchas gracias a ustedes por dedicarse y abocarse a esta problemática. No, por favor, contanos, ¿qué es Caleta Potter? Caleta Potter es un sitio en la Antártida, es un pequeño fiordo que tiene la particularidad de que ahí hay una base científica argentina, base Carlini hoy, antiguamente base Giovanni, que es una base de la Dirección Nacional del Antártico y que nos ha permitido durante muchos años hacer estudios
continuos sobre el ecosistema de ese lugar. Así que esa es la particularidad que tiene Caleta Potter. En cuanto al resto de sus características, bueno, es un área costera antártica similar a muchísimas otras. ¿Y qué tipo de monitoreos han hecho ustedes allí, Ricardo? Porque es la zona en la que has estado trabajando, ¿no? Sí. Bueno, ahí casualmente esta palabra es importante, monitoreo. Porque nosotros, como científicos, inicialmente lo que hacemos es investigar determinados aspectos. Nuestro grupo en particular, porque esto no se hace individualmente, sino que son esfuerzos y trabajos colectivos, nuestro grupo en particular lo que ha venido haciendo en esa área es el estudio del ecosistema marino, costero, en esa área de la caleta, y con especial foco en lo que se llama bentos, es organismos que viven en el fondo. Ahí es donde decía que esta palabra es importante, porque nosotros iniciamos el estudio viendo relaciones, cómo viven estos organismos, cómo es que están adaptados a vivir en esas temperaturas, por qué la diversidad es tan alta. Si ustedes tienen una imagen de la Antártida, la imagen general es lo que ocurre sobre la Tierra, que es una imagen que en cuanto a diversidad es bastante pobre. Hay algunas aves, algunos mamíferos, solo 2 plantitas y muy pocas cosas más. Pero es muy diferente la imagen que hay bajo el agua, en donde tenemos diversidades de organismos, en su gran mayoría invertebrados marinos, por ejemplo, como lo que se ve ahí, que es una diversidad equivalente a la de zonas tropicales y templadas. Es decir, que no hay menos diversidad en la Antártida que en el resto del planeta. Quizás por el contrario, la diversidad es más alta. Y esto que decías del monitoreo, nosotros empezamos con eso, pero monitorear quiere decir continuar los estudios durante un largo periodo de tiempo. Y eso es fundamental para el cambio climático. ¿Y qué fenómenos relacionados con el cambio climático pudieron observar a partir de este monitoreo, Ricardo? Ahí lo que vimos es cambios muy marcados en la estructura de esas comunidades que están en el fondo, los cuales eran totalmente inesperados, porque la imagen que hay de la Antártida y de su ecosistema es que es un ambiente sumamente estable, un ambiente que, para que se den una idea, la temperatura en el agua no varía mucho. A lo largo de todo el año la temperatura varía entre +1, +2 a -1, -2 grados. Es un ciclo anual, a diferencia del nuestro que es diurno, por ejemplo. Ahí tenemos producción primaria y tenemos un ciclo que es bastante marcado, pero es muy estable. Y lo que vimos fueron cambios en esa estructura que fueron completamente inesperados. Y en esto del cambio climático que veníamos viendo recién, hay que tener en cuenta que en la península antártica este cambio o este incremento de temperatura fue casi 5 veces más rápido y de mayor magnitud que en el resto del planeta. Y cuando lo que se esperaba encontrar eran cambios asociados a la temperatura, lo que nosotros vimos fueron cambios por factores indirectos. Puntualmente, el incremento de temperatura hace que se reduzcan los glaciares, que se retraigan los glaciares. De hecho, nos tocó ver en un periodo de 20 años procesos que son esperables en tiempos geológicos, pero el retroceso de los glaciares que están en Caleta Potter fue enorme en solo 20 años. Y eso lo que hizo fue que haya una gran carga de sedimentos en el agua. Y ese fue el factor que desencadenó estos cambios inesperados en las comunidades del fondo en realidad no solamente del fondo, porque lo que hemos visto es que esos cambios se tradujeron en toda la estructura trófica. Pero eso fue lo más llamativo.
Ricardo, brevemente, porque tengo que seguir con otros temas, ¿cuáles son las consecuencias de esto que ustedes han observado en Caleta Potter durante todos estos años? Pero qué buena pregunta, Juan. Las consecuencias son, la verdad, hoy, y como científicos, son impredecibles. Lo que sí es cierto es que nos está advirtiendo que hay cambios, y acá hay un punto crítico, que es que hay cambios que pueden ser irreversibles. Es decir, los cambios que se observan nos pueden hacer perder diversidad, nos pueden hacer que los ecosistemas cambien de tal manera que toda la estructura trófica cambie, pero que además el hecho de que sean irreversibles significa que ya no bastaría con que no se incremente más la temperatura o incluso que baje. Esos cambios quedarían y eso es lo que estamos trabajando en cuán predecibles pueden ser y qué esperar. Y en ese sentido, una cosa importante también de la Antártida es que la Antártida es uno de los mayores repositorios de carbono del planeta. Eso significa que está haciendo una retroalimentación negativa al proceso de cambio climático. Pero si la temperatura sigue aumentando y el hielo se sigue perdiendo, también se va a perder esa retroalimentación negativa. O sea que se va a acelerar el cambio climático. Ricardo, muchas gracias por estos minutos. Fue muy interesante escucharte y seguramente volveremos a establecer contacto con vos. Muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Ricardo. Ricardo Saade nos hablaba del cambio climático en la Antártida, hablando de vuelta, Silvina, del cambio climático en el planeta. ¿Qué medidas estamos tomando? ¿Qué medidas está tomando la humanidad para mitigarlo? Por suerte la humanidad se dio cuenta de que tiene que tomar medidas. Es decir, hubo desde hace varios años algunas convenciones internacionales, como el Protocolo de Kioto. ¿Qué fue el Protocolo de Kioto? El Protocolo de Kioto fue justamente un protocolo que se determinó en base a las evidencias de los cambios observados en las condiciones del clima en distintos lugares del planeta y la necesidad de reducirlo o mitigarlo. Entonces empezó la discusión en el año 97, que fue cuando se firmó el Protocolo de Kioto y se creó la Convención Marco para Cambio Climático de las Naciones Unidas y establecieron específicamente en el Protocolo de Kioto que solamente las naciones desarrolladas tuvieran metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo de un determinado plazo, empezando en el año 2005 había la primera meta y terminando en el año 2020 la segunda meta. No fue muy eficiente, hubo algunos países que sí efectivamente redujeron las emisiones, que es la única manera de tratar de mitigar el cambio climático, pero la realidad es que no se lograron las metas que se habían establecido inicialmente en el protocolo. Vino el Acuerdo de París después. Vino el Acuerdo de París, pero antes del Acuerdo de París me gustaría comentar que aún reduciendo las emisiones, el clima va a seguir cambiando y el planeta se va a seguir calentando, porque el dióxido de carbono ya queda en la atmósfera y tiene un tiempo de residencia de más de 100 años. Con lo cual, no es que dejamos de emitir dióxido de carbono y volvemos a un paramos clima. el calentamiento global. No lo podemos parar. El Acuerdo de París es todavía más ambicioso y lo que establece es, en base a un informe especial que desarrollaron científicos en el marco del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, en que evaluaban los impactos que podía tener un calentamiento global de la atmósfera superior a 1,5 grados respecto del periodo preindustrial, 1850, alrededor de ese periodo, o el impacto que podía tener un incremento de temperatura superior a 2 grados. En base a esa información, lo que se estableció es que el Acuerdo de París determina que no podemos superar el umbral de 1,5 grados porque los impactos sobre las condiciones de la meteorología diaria van a ser devastadores en términos de eventos extremos, inundaciones, tormentas, sequías. Entonces, el Acuerdo de París establece esa pauta. Bien. Habla de un umbral de temperatura, de incremento de temperatura,
tratar de no superar el 1,5 grados para fin de siglo. Y a partir de ahí una serie de medidas que tiene que ver con cómo cada país, en términos de sus posibilidades, puede llegar a esa meta. Tengo un informe sobre el cambio climático en nuestro país. Antes te pregunto, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Argentina en relación a otros países, Silvina? ¿En relación al cambio climático o en relación a cómo estamos trabajando con respecto al cambio climático? Argentina firmó todos los acuerdos y está logrando las metas establecidas, con lo cual en ese sentido Argentina está haciendo las cosas bien. Pero es un emisor pequeño comparado con los grandes emisores. Sin duda que, bueno, que a veces no quieren hacer las cosas bien, ¿no? Pero ese es otro tema. Vamos a hablar del cambio climático en Argentina. Los efectos provocados por el cambio climático global alcanzan también a la Argentina. Entre 1960 y 2010, la temperatura aumentó 0,5 grados centígrados en la región centro-norte del país, mientras las mínimas aumentaron cerca de 1 grado y las máximas se redujeron prácticamente en la misma medida durante ese periodo de tiempo. En la Patagonia, la temperatura aumentó más que en el resto del país. Por su parte, en las regiones cordilleranas se observan tendencias similares, lo que muy posiblemente causa el retroceso generalizado de glaciares. Asimismo, los veranos tienden a ser más prolongados y los inviernos más moderados, mientras que se observa una disminución en la frecuencia de heladas y un aumento en las olas de calor. Además, se han identificado más lluvias anuales, que crecieron entre un 10 y un 40% desde 1961. Santa Fe, Entre Ríos y Misiones son las zonas que registran los mayores incrementos. Como consecuencia de estas tendencias, es habitual que haya inundaciones y anegamiento de terrenos bajos. En lo que respecta a la zona centro-oeste, se produjeron numerosas crecidas en las riberas de los ríos Paraná y Uruguay que afectaron principalmente las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba. Pero además, estas mayores precipitaciones provocaron el corrimiento de la frontera agropecuaria, incorporando miles de hectáreas a usos agrícolas en las provincias de La Pampa, San Luis, Córdoba, Chaco y Santiago del Estero. Por el contrario, en las regiones cordilleranas de Cuyo y Comahue, los ríos más importantes, San Juan, Atuel, Negro, Limay, Neuquén y Colorado, entre otros, muestran una reducción en sus caudales anuales. Así, desde la década de 1980, algunos registran caídas que alcanzan al 30%, situación que señala la disminución de las masas de agua almacenadas en los glaciares de alta montaña. El clima futuro dependerá de los procesos naturales que puedan ocurrir, tales como las erupciones volcánicas y los vaivenes en la energía emitida por el Sol. Pero la incidencia mayor será de aquellas actividades humanas que provocan la emisión de gases de efecto invernadero y cambios en el uso del suelo. Se estima que en un tiempo cercano, el calentamiento podría alcanzar entre 0,5 y 1 grado centígrado en la mayor parte del país, valores que serán más altos en el extremo noroeste. De esta manera, cuando esté finalizando el siglo XXI, la región pampeana y la Patagonia podrán registrar calentamientos del orden de 1,5 grados, mientras que el centro norte del país y Cuyo rondarían los 2 y el noroeste por encima de los 2,5. Al igual que el resto de los países, Argentina deberá tomar serias medidas para evitar que el cambio climático afecte cada vez más la vida de sus habitantes. Lo que nos espera o podría esperarnos. Mándanos un mail cuando quieras a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_tv. Silvina, muchas gracias por haber venido a Todo Tiene un Porqué y seguro volveremos a consultarte. Perfecto, muchas gracias Juan por la invitación y felicitaciones por el programa, que es muy interesante. Gracias, Silvina, gracias. Bueno, por gente como vos, es que es así de interesante el programa. Vamos a seguir hablando del cambio climático. Vamos a meternos en particular con los riesgos del cambio climático en los océanos, después de la pausa. Seguimos con Todo Tiene un Porqué. Hoy nos tocó ciencias naturales y un tema clave, fundamental para el presente, el futuro de la humanidad y de la vida en este planeta, el calentamiento global, el cambio climático. Vamos a hablar ahora en particular de los riesgos del cambio climático sobre los océanos y para eso nos visita Alberto Piola. Alberto es licenciado en oceanografía, es asesor de investigaciones en el Servicio de Hidrografía Naval, se desempeña como investigador principal del CONICET y es profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Alberto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer. ¿Cuál es el rol de los océanos en el clima, Alberto? El rol de los océanos esencialmente es el de almacenar calor. En el bloque anterior estaban hablando justamente de los excesos de calor en la Tierra a través del efecto invernadero, y el océano es un lugar donde el calor puede almacenarse. Por alrededor del 90% o un poco más del exceso de calor de la Tierra en realidad está contenido en el océano, debido a que el océano tiene mucha agua y el agua tiene una alta capacidad calorífica. Claro. Ahí es un rol clave, entonces, ¿no? En esto de lo que estamos hablando. Tenemos un informe sobre la criósfera. Lo vemos y seguimos conversando, si te parece. Alberto, ¿cómo no? ¿Qué es la criósfera? Te lo contamos. Se llama criósfera al conjunto de zonas de la superficie de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido, como el hielo de mares, lagos, ríos y glaciares, entre otros. Además, incluye al permafrost, como se denomina al suelo o roca, que también puede estar conformado por hielo y materia orgánica, que tiene la particularidad de permanecer a 0 grados centígrados o menos durante 2 años consecutivos como mínimo. La criósfera es una parte constitutiva del sistema climático global debido a su influencia en los flujos de energía de superficie y la humedad, las nubes, la precipitación, la hidrología, la circulación atmosférica y oceánica. Así, por medio de estos procesos de retroalimentación, tiene un destacado rol en las temperaturas del planeta y es de suma importancia en la respuesta al modelo climático del cambio global. La mayor parte de las aguas congeladas se encuentran en las regiones polares del planeta. De esta manera, se ubica principalmente en el inlandsis de la Antártida, que representa aproximadamente el 90% de la criósfera superficial, seguida por Groenlandia y las otras islas del Océano Ártico. Otros importantes reservorios son las altas montañas con nieves perpetuas, como las que hay en las cimas de los Andes y el Himalaya, o los campos de hielo patagónicos, tanto de Argentina como de Chile. La criósfera es muy sensible a los cambios climáticos, ya que sus efectos tienen una acción directa sobre las regiones frías del globo. Estas modificaciones provocan, por ejemplo, el retroceso de los glaciares o el condicionamiento de los procesos y las formas criogénicas relacionadas con el suelo que se encuentra permanentemente congelado. Este último es el caso del aumento de los valores de metano en la atmósfera, producto del derretimiento de permafrost que se encuentra, por ejemplo, en el ambiente criogénico andino. Sin lugar a dudas, la criósfera es una parte fundamental del equilibrio climático en nuestro planeta, por lo que debemos extremar la aplicación de medidas que apunten a su conservación. Vuelvo a los océanos, Alberto. ¿Cómo se ven afectados? Hablabas, ¿no?, de esta especie como de reservorio de calor, ¿no?, que vendrían a ser los océanos. ¿Cómo se ven afectados por el calentamiento global? Bueno, al igual que la atmósfera, el océano está calentándose, producto de este exceso de energía que tiene el planeta. Y eso tiene dos efectos. Principalmente el más inmediato es que la superficie tiende a calentarse un poco más que las aguas profundas y por lo tanto hay una mayor estratificación vertical. El agua de la superficie, al ser más cálida, es un poquito más liviana que el agua que está por debajo. Y esa diferencia de densidad tiende a acentuarse. Y eso es importante porque tiene impacto sobre la vida en el mar también, de la misma manera que tiene impacto sobre el clima. Claro. Al calentarse más la superficie, la información que recibe la atmósfera sobre el océano se ve más acentuada. ¿Y cuáles son las consecuencias de una absorción excesiva de dióxido de carbono? Porque esto también está sucediendo. El océano ha absorbido más o menos entre el 25 y el 30% de la cantidad de dióxido de carbono total emitida por el hombre desde el inicio de la revolución industrial. O sea, nos ayudó, pero le pedimos demasiado. Exactamente. La absorción de dióxido de carbono, eso sirve para mitigar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, pero por otro lado tiene su impacto negativo en el océano porque el dióxido de carbono absorbido a través de reacciones químicas lo que hace es modificar el pH del agua. Claro. Y el agua, al ser más ácida, tiene consecuencias sobre algunos organismos, puntualmente sobre algunos organismos vivos. Eso es lo que se llama acidificación de los océanos. Exactamente. Y que un poquito más, ¿podés contarme sobre las consecuencias? Sí, lo principal que se ha observado es que los organismos que tienen caparazones de carbonato de calcio, hay muchos organismos marinos que utilizan ese tipo de estructura, se pueden ver afectados en lugares donde la acidificación es máxima. Y entonces es una situación desde el punto de vista conceptual bastante compleja, porque uno ve
que se favorece la situación climática por la absorción de dióxido de carbono, pero hay impactos biológicos considerables a tener en cuenta en el mar. Claro. Y con respecto al aumento de la temperatura del agua, un poco ya nos lo decías, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias sobre la vida en los océanos? El sistema es bastante complejo porque el aumento de temperatura también lo que hace es modificar la solubilidad de los gases en el agua. Las aguas más cálidas tienen menor capacidad de absorber gases, por ejemplo el dióxido de carbono. Claro. Por lo tanto, en un océano más cálido, el escenario que uno puede prever es que la absorción de dióxido de carbono atmosférico va a reducirse. Eso es, desde el punto de vista climático, digamos, un prejuicio, y desde el punto de vista de la biología marina, puede ser algo que favorezca a aquellas especies que son vulnerables a la acidificación. Entonces ahí hay como, bueno, hay pros y contras en un sentido. Exactamente. Por supuesto, el agua más cálida también contribuye al derretimiento del hielo. El derretimiento del hielo tiene consecuencias directas sobre el nivel del mar. El hielo que es continental actualmente está almacenado en los continentes, los glaciares, la Antártida, los casquetes de hielo de Groenlandia. Al derretirse agregan más agua al mar, el nivel del mar sube, no tiene para dónde más ir. Pero el calentamiento también conduce al aumento del nivel del mar porque el agua se expande cuando aumenta su temperatura. Así que hay dos contribuyentes al aumento del nivel del mar. Ahora tenemos calentamiento, sube la temperatura del agua en el mar, se acidifica también. Sumando estos dos factores, ¿qué podemos pensar que va a pasar con la vida marina? La vida marina tiene... el impacto sobre la vida marina se va a manifestar de varias formas. Uno es más bien del tipo químico, como vos decías, la acidificación, pero también lo que yo mencioné al principio, que el océano va a estar más estratificado verticalmente, y esto ya lo estamos observando en las últimas décadas, produce que el océano sea un poco menos fértil. La fertilidad en el océano está asociada a donde llega la luz. La luz llega a los primeros 100 metros más o menos de la columna de agua. Pero el otro ingrediente muy importante para la vida en el mar, para la vida de las algas sobre todo, que hacen fotosíntesis, es que además de haber luz, tiene que haber nutrientes. Claro. Esos nutrientes son muy abundantes en el agua profunda, donde básicamente nadie los usa, y cuando llegan a la superficie es que se pueden producir realmente florecimientos de algas y, digamos, el inicio de la vida en el mar. Ese proceso se va a ver limitado por la mayor estratificación vertical. Va a haber menos ingreso de nutrientes nuevos a la zona iluminada y por lo tanto un prejuicio para el crecimiento de las algas, que son la base de la vida marina. Bueno, imagino que esto no va a ser bueno para los peces tampoco, ¿no? Definitivamente no. Los peces, claro, el impacto del aumento de temperatura directo sobre los peces es relativo porque los peces pueden migrar, pueden desplazarse a otras regiones y de hecho se está viendo que hay muchas especies que están desplazándose hacia los polos tratando de mantenerse en rangos de temperatura apropiados. Pero no vale la pena emigrar si no vas a tener alimento, por ejemplo, en esos lugares donde estás emigrando. Y me hablabas un poco de los animales que están recubiertos, bueno, por conchas, el caso, bueno, de los bivalvos, supongo, el caso de las tortugas, por ejemplo, bueno, son los que más sufren las consecuencias, en este caso, de la acidificación. Correcto. Y esos animales también, al desplazarse a otros lugares, pueden tener menos acceso a alimento, pero también puede ver vulnerable su ciclo reproductivo, puede ser que sus estadios más jóvenes, más cuando son huevos y larvas que son muy expuestos a los cambios del clima y los cambios del ambiente, encuentren ambientes menos apropiados que los que tienen hoy en día. Por lo tanto, hay un gran interrogante sobre de qué manera se van a adaptar algunas especies al futuro. No lo sabemos. No lo sabemos. Tengo una palabra difícil, Alberto, la voy a leer, que es la eutrofización. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. La eutrofización es el proceso en el cual los nutrientes a los que hice referencia hace un minuto están en exceso en el agua. Si uno pone demasiado, es como poner mucho fertilizante en el campo. Y el proceso de llegada de los nutrientes al agua es de varios tipos. Puede ser a través de un río, por ejemplo, el río de la Plata, recibe muchos nutrientes que son nitratos y fosfatos que usamos para fertilizar las regiones por uso agropecuario, llegan al mar y cuando llegan al mar pueden promover el crecimiento excesivo de estas algas. O sea que en el proceso de crecimiento de esas algas
se genera tanta materia orgánica que mucha no es utilizada por otros animales que la pueden comer, por ejemplo, y esa materia orgánica finalmente se termina descomponiendo en el agua y depositándose en el fondo, y en el proceso de descomposición le quitan todo el oxígeno que el agua tiene disuelta y producen situaciones de hipoxia o anoxia, que son concentraciones muy bajas de oxígeno disuelto. Eso te iba a preguntar sobre la presencia del oxígeno en el agua. ¿Qué pasa ante el aumento de la temperatura del agua? Claro, de la misma manera que el aumento de la temperatura reduce la solubilidad del dióxido de carbono en el agua, también reduce la del oxígeno. Por lo tanto, el agua tiene menos capacidad de contener oxígeno disuelto cuando es más cálida. Y por supuesto, los déficits de oxígeno afectan a todos los animales que respiran debajo del agua, los peces, por ejemplo, que usan ese oxígeno que está disuelto para poder sobrevivir. Tengo un informe de Alberto que me parece que tiene que ver con esto que nos estás contando, que es sobre las zonas muertas. ¿Te parece que lo veamos y lo comentamos? ¿Qué son las zonas muertas? Una zona muerta es una región del océano donde los niveles de oxígeno son bajos debido a la excesiva cantidad de contaminación que causan las actividades humanas, entre otros factores. Se las llama muertas porque son muy pocos los organismos capaces de sobrevivir allí. En el largo plazo, esta situación puede desencadenar la extinción masiva de especies. Cabe aclarar que aún sin la intervención del hombre, este tipo de zonas muertas se producen solas, por lo general en las regiones occidentales de los continentes, debido al efecto que tiene la rotación de la Tierra sobre las corrientes oceánicas. Desde mediados del siglo XX, se cuadriplicó el tamaño de las zonas muertas en aguas abiertas, a la vez que se multiplicaron por 10 aquellas con muy poco oxígeno que se encuentran cerca de las costas. El principal responsable de este fenómeno es el cambio climático, producto de la actividad humana. En las regiones costeras, el principal problema son los nutrientes que se utilizan en la agricultura y que terminan llegando al océano. Es el caso, por ejemplo, del fósforo, que está presente en los fertilizantes y abono para las plantas y que con la lluvia y el riego alcanzan a los ríos. Cuando estos desembocan en los mares, vuelcan allí este nutriente que provoca el crecimiento desmedido de algas. Una vez que éstas mueren, se descomponen, absorbiendo enormes cantidades de oxígeno. La falta de este elemento también puede propiciar que el océano libere sustancias químicas peligrosas, como es el caso del óxido de nitrógeno. Se trata de un gas con efecto invernadero 300 veces más poderoso que el dióxido de carbono. Por todas estas razones, además de implementar medidas para frenar el calentamiento global, los expertos creen que se pueden crear áreas marinas protegidas o bien prohibir la captura de animales que se encuentran en las regiones que ellos usan para escapar del bajo nivel de oxígeno. Nos venís contando, Alberto, y vemos en los informes cambios dramáticos, ¿no? En los océanos. ¿Son reversibles estos cambios? Los cambios son reversibles a largo plazo en la medida en que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono. De lo contrario, el sistema tiene capacidades de reversión limitadas y estamos explorando situaciones que no hemos vivido antes. Por lo tanto, predecir si esta situación va a continuar en el mismo sentido es bastante difícil. ¿Cómo se modificó el nivel del mar a causa del calentamiento global desde que esto se viene registrando, ¿no? El nivel del mar a escala global está aumentando en algunos lugares más que en otros. Uno piensa que el nivel del mar es como una cosa que funciona en bloque, pero no es así, porque los ingredientes que contribuyen al aumento del nivel del mar son variables. En algunos casos, el calentamiento del agua, como explicaba hace un rato, produce la expansión de la columna de agua, aumenta el nivel del mar. Pero si bien el mar en su conjunto está calentándose, ese calentamiento no es homogéneo. Hay lugares donde, de hecho, el mar está un poquito más frío que hace por ahí 20 o 30 años. Ajá. De manera que hay diferencias, pero en promedio el nivel del mar está aumentando porque está en promedio también el agua más cálida, más caliente, y también en promedio hay más agua que antes, claro, porque hay más derretimiento de hielo continental que de formación de hielo nuevo.
¿Qué estrategias podrían ponerse en marcha para mitigar este daño que se está produciendo en los océanos y el aumento del nivel de las aguas? A escala global, la única mitigación posible es la reducción de emisiones, pero a escala local hay medidas que uno podría tomar. Por ejemplo, el informe hablaba sobre zonas muertas. Eso se produce en lugares donde hay una intensa introducción de nutrientes al océano. Esas situaciones se pueden mitigar manejando mejor, por ejemplo, la agricultura, tratar de modular la manera en la que uno fertiliza las zonas agrarias para reducir la introducción de nutrientes a través de los ríos. Los ríos son como una concentración, una integración de lo que ocurre en un área muy grande en el continente a un punto en el océano. Entonces esos lugares extremadamente sensibles y esas zonas muertas suelen estar vinculadas a la desembocadura de ríos. En esos lugares uno podría aplicar técnicas de mitigación un poco más locales con un efecto local. El cambio climático es el tema de hoy. Lo voy a poner en pausa solo por un minuto para presentarte nuestra sección ¿Quién fue?, que está dedicada a figuras de los ámbitos más diversos de la cultura y de la ciencia. En particular, hoy voy a preguntarte, te voy a contar, en realidad lo va a hacer nuestro informe, ¿quién fue Jules Solar? ¿Quién fue Jules Solar? Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, más conocido como Jules Solar, fue un pintor, escultor, escritor, músico, astrólogo, esoterista, inventor y lingüista argentino. Nació en Buenos Aires en 1887. Estudió arquitectura, pero decidió dejarla para escribir y aprender violín y piano. Por esa época también empezó a pintar. En 1915, de viaje por París, conoció a Picasso y Modigliani. En ese momento realizó varias obras de carácter místico a través del simbolismo. En 1917, estando en Florencia, se relacionó con el pintor Emilio Petoruti. Juntos recorrieron varios países europeos y regresaron a la Argentina con el propósito de revolucionar el mundo del arte. Lentamente, sus obras pictóricas se llenaron de combinaciones de signos y símbolos, creando un lenguaje verbal y visual particular que coincidía con su búsqueda espiritual. Mantuvo además un fuerte vínculo con Jorge Luis Borges, con quien compartía algunos intereses, como la cábala y los poetas místicos. En 1929 formó parte del Nuevo Salón, exposición de la Nueva Vanguardia organizada por Gutero. En el 40 presentó su segunda exposición individual. Desde entonces comenzó a dictar conferencias sobre astrología. El talento de Jules Solar era inabarcable, tanto que llegó a crear dos singulares idiomas: la panlengua, concebido sobre bases numéricas y astrológicas, y el neocriollo, una mezcla de español y portugués enriquecido con palabras del inglés, el alemán, el francés, el latín y el griego. A partir de 1954 se instaló en Tigre, donde se dedicó al diseño de viviendas, plazas y ciudades. Artista tan inclasificable como genial, Jules Solar murió en 1963. Se nos acabó tiempo y supongo que te habrás dado cuenta que el tiempo corre también para la humanidad, para resolver los problemas del cambio climático, así que ojalá te haya servido este programa para tomar conciencia sobre este problema. Alberto, muchas gracias por haber venido, un placer como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y volveremos a encontrarnos con vos también en nuestro próximo programa con más preguntas y más respuestas, pero sobre otro tema, porque todo tiene un porqué. Chau, gracias.